El 28 de enero de 1919 nació Wilson Ferreira Aldunate en el recientemente denominado Pueblo Valle y Ordóñez de La Valleja. Pero su padre, blanco como hueso de bagual, lo anotó cruzando el puente en Nico Pérez de Florida, porque no quería que el nombre del dirigente colorado figurara en el primer documento de su hijo. Creció en Melo, criado por dos severas institutrices que lograron que el alemán fuera para él su segundo idioma. Se mudó con su familia a Montevideo en el 33 y mientras cursaba secundaria en el Liceo Rodó, el golpe de estado de Gabriel Terra lo volcó de lleno a la militancia política. Aún era adolescente cuando pronunció su primer discurso en el Ateneo de Montevideo y poco después conoció a Susana Sierra, con quien se casó en 1944 y tuvo 3 hijos, Gonzalo, Silvia y Juan Raúl. Fue diputado, senador, ministro de Ganadería, fundó el Movimiento por la Patria y candidato a presidente en las elecciones del 71, en las que pese a ser el candidato más votado, la ley de lemas le otorgó el sillón presidencial al Colorado Bordaberry. En la larguísima sesión del Parlamento de la noche del 26 de julio de 1973 se declaró enemigo acérrimo de la dictadura cívico-militar, que empezaría algunas horas más tarde, y ponderó la huelga general que se desató al día siguiente como uno de los episodios más hermosos de la historia nacional. Esto le costó órdenes de captura y por tanto el exilio, del cual decidió volver, aún siendo requerido, el 16 de junio de 1984, desde Buenos Aires en el viejo vapor de La Carrera. Las Fuerzas Armadas desplegaron miles de efectivos, dispusieron helicópteros, buques de guerra, montaron cañones antiaéreos, sumergieron buzos y subieron francotiradores a las azoteas de la aduana como si se tratara de detener una invasión, cuando en realidad no era más que Wilson, su familia y medio centenar de periodistas y amigos. Tras negociar en el puente del barco, Wilson Ferreira se entregó, admitiendo ese raro delito de pensar distinto. Y fue preso, al igual que su hijo Juan Raúl, para ser liberado luego de las elecciones que determinaron el regreso de la democracia, cuando sentenció en la explanada municipal que no asegurarle una vida digna a 3 millones de orientales sería un acto criminal. Ayer, 16 de junio, hacían 40 años del regreso de Wilson y estamos viendo imágenes y por eso recibimos a Juan Raúl Ferreira y a Silvia también, Silvia Ferreira, hijos de Wilson. Bienvenidos a La Mañana en Casa. Bueno, un gran gusto estar con ustedes. ¿Qué veían en esa presentación? Cuéntenme un poco. Me encantó más fotos, algunas que yo no conocía. ¿Ah, sí? Un buen trabajo de producción. ¿No tienen ustedes esas fotos? No, tengo la que estamos todos en familia, pero algunas de papá joven. Es más, les voy a incorporar para otra oportunidad. Tengo fotos de papá bebé en Melo y con la alemana Johanna y su hermano Juan, que era un par de años mayor que él. Qué increíble el alemán. ¿No? ¿Hablaba alemán perfecto? ¿Ustedes lo escuchaban? Sí, claro. ¿O adoptaron algo de eso? Sí, ¿no? sí. No, yo no. Pero él, bueno, la señora les enseñó alemán. Bien. Sí. ¿Vos aprendiste? No, yo no. Pero tengo unos amigos suizo-alemanes que me dicen que la construcción castellana que él tenía, que era un poco rebuscada a veces, tiene su origen en que su primer lengua fue el alemán. Ah, mirá. ¿Su forma de hablar o...? Sí, la manera de armar las frases. Ah, mirá. Bueno, 40 años, ¿qué significa esta fecha para ustedes como familia? El que bajó del barco. Yo bajé también, pero mucho después. Son recuerdos muy fuertes. Yo siempre digo lo mismo, yo era demasiado joven para darme cuenta toda la importancia que tenía todo lo que pasó. Esos años a los que poníamos final, porque en todo caso volví de 31, pero me fui muy joven al exilio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en casa hay una foto que hay 2 muchachos bastante jóvenes brindando y somos Lula y yo cuando él cumplía 35 años. Nadie se da cuenta. Y quizás muchas de esas cosas yo no me daba cuenta la verdadera dimensión que tenían, entre otras cosas porque como no era mérito mío, era que las circunstancias me pusieron ahí,
no estaba armado, no estaba preparado para poner las cosas. Bueno, hoy ya con algunas canas en la cabeza. Lo normalizaban quizás, ¿no? Era Sí, parte las de su vida, la normalizaba más, política sí. y las personas que estaban a su alrededor, que de repente eran personas X, pero después se iban a ser muy importantes para la política internacional, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Previo al exilio, ¿cómo eran sus vidas? ¿Se acuerdan cómo eran? Una familia uruguaya normal. Pasamos el verano, todo febrero en el campo. O sea que yo nunca tuve fiestas de cumpleaños más que con un asadito. Ya cumple en febrero. Cumple en febrero. Entonces, Se cumple en diciembre, enero y febrero. Febrero pasábamos en el campo. Veníamos ya derecho al colegio. Y en verano, en enero, papá iba y venía y estábamos con mi abuela en San Rafael. Una casa que ya no existe más. Y pues una vida normal, vivíamos en un carrasco que era pleno campo, salíamos en bicicleta hasta oscuro, o sea, era otra vida, otro Montevideo, digo. Cuando el 142 empezó a venir por la calle de Aymán, que es Rivera, al fin tenemos otro ómnibus que no sea el 108, que había que caminar no sé cuántas cuadras, o sea, yo tengo unos cuantos años y vi cambiar muchísimo. Pero la vida de familia, supongo que es la vida que tenemos todos nosotros con nuestra Hablabas familia. eso de cambiar, ¿no? Y cómo cambió y cómo siguen cambiando las cosas. Y me imagino que en ese cambio nunca se imaginaron que se iban a tener que ir del país. Yo no me cayó la ficha la noche del 27. Como que siempre, yo tenía hijas muy chiquitas. Y siempre la esperanza de que esto se va a parar, esto no va a pasar, no puede pasar. Bueno, pasó y no estoy... Sí, a mí que estuve exiliado me pasó que nunca supe cuándo empezaba el exilio. Cada vez que yo llegaba a Buenos Aires a verlos creyendo que me quedaba, rápidamente aparecía la oportunidad de regresar al Uruguay. Y las vueltas de la vida, a veces la serial de Netflix es más realista que la vida misma. El 17 de mayo, yo ya llevaba un tiempo largo con ellos porque habíamos hecho un viaje con papá a Venezuela, México, Estados Unidos. No estaban las cosas como para volver. Y de repente el 17 de mayo les digo a mis padres que me quiero volver y ellos eran demasiado tolerantes conmigo. Viajé, ellos tenían un tambo en Las Flores, pasando Las Flores, en un pueblito llamado Pardo. Me tomé el tren, llegué a Buenos Aires, estuve con el Toba, estuve con Selmar Michelini, crucé a un monoambiente que teníamos frente al hotel de Michelini para pasar la noche cuando estábamos en Buenos Aires, creyendo que me volvía al otro día. Y 2 horas después de llegar a casa, me avisa el hijo mayor del Toba que habían secuestrado al padre. Cruzamos al hotel de Selmar y se lo acababan de llevar. Y ahí empezó otra etapa, más difícil, más lejos de la familia, extrañando más, pero al mismo tiempo a lo mejor también eso permitía cortar algunas amarras y empezar a armar otra vida lejos. Eso de armar otra vida, imagino con la ilusión también de algún día que se recomponga la situación, ¿no? O militando desde la distancia. 7 días a la semana, 24 horas al día, todo el año. Todos los días era a ver cuándo volvemos. De todas maneras, lo que yo sí digo es que en Buenos Aires la cercanía física era tan grande que uno no terminaba de hacer el duelo del exilio. Uno estaba con un pie acá y otro del otro lado. En cambio, cuando nos tuvimos que ir al norte, ahora que despedimos a Pepe Guerra, esa canción de él, Este cielo no es el cielo de mi tierra, bueno, todo eso hacía sentir más, extrañábamos más a la familia, con Silvia nos veíamos todos los años por lo menos, pero de todas maneras era otra cosa, era distinto. Su mamá tenía una relación muy linda con el Pepe Guerra, ¿no? Sí, claro. Con los dos. ¿Los dos? Con los dos. Pero había una relación especial con Pepe, sí. Yo mirando los apuntes, yo llevaba todos los días de los 10 años del exilio un apunte de todo lo que había ocurrido ese día. Y
cada vez en el último tramo, cuando ya estábamos preparando el regreso, cada vez que salíamos con papá juntos y quedaba mamá en el hotel, cuando volvíamos estaba tomando un café con Pepe Guerra. Sí, pero con los dos, fue una amistad que en una nota bastante reciente cuenta Braulio López que cantando en Londres, él lo codea a Pepe y le dice, ¿quién es ese matrimonio que está llorando de emoción en la primera fila? Y Pepe le dice, el Wilson y la señora. Terminaron cenando en la casa de ellos en Londres. ¿Cómo fue tomar la decisión de volver? ¿Qué tipo de información llegaba en su exilio para decir, bueno, en esta oportunidad voy a volver al Uruguay y bueno, nos vamos a dar la oportunidad de volver junto a toda la cantidad de gente que volvió? Bueno, el cambio político en Argentina fue determinante, ¿no? Yo había estado el día, la noche de las elecciones y esa misma noche nos recibió Alfonsín y invitó a mi viejo a ir a la transmisión de mando. En la transmisión de mando Wilson le avisó que él se iba a radicar allá. El 25 de abril regresaba papá a Buenos Aires del 84 y esa misma noche nos recibió Alfonsín en Olivos para almorzar. Papá le dijo, voy a tratar de darte los menores dolores de cabeza posibles y Raúl le dijo, todos los dolores de cabeza necesarios, ¿no? Y a los 3 días era el aniversario de casado tuya, 28 de abril. Claro, y yo hizo el acto en Alfonsín, la Federación de Box. hubo un encuentro en un hotel de la calle Córdoba, que yo no sé si que ha salido estos últimos días en la prensa porque estaba el comando de Milei. Hubo un encuentro cuando Alfonsín era candidato y que fuimos políticos uruguayos y estaban políticos argentinos. Y yo, la verdad, que Alfonsín me cayó también. Y cuando volví diciendo, tenemos presidente amigo. Y la gente, fue una sorpresa el triunfo de Alfonsín. Nadie pensaba que iba a ganar Alfonsín. Y siempre fue una persona muy presente en nuestras vidas. Incluso siendo presidente vino cuando falleció papá, se apareció de noche en el Palacio. Vino a despedirlo y se volvió a Buenos Aires. Personajes importantes, y los hay, de la política internacional, por supuesto, y tantos otros que les colaboraron, ¿no? Me imagino, en este exilio de tantos años. Sí, ahí cuando nosotros recién caímos presos, Silvia hizo un viaje por Europa con unos resultados increíbles. Entre otros, la venida de un expresidente español de un partido conservador que se presentó para ser abogado defensor nuestro en los tribunales, Adolfo Suárez. Pero bueno, contarles tú un poco, claro, porque bueno, fue increíble el viaje. Nosotros presos. Claro. Ellos presos. Y fue en julio, porque me acuerdo que agarramos el 4 de julio en Madrid. Y fui con Hipólito Solari Irigoyen, que está en todos estos videos, porque fue el que acompañó a papá y a Juan hasta el barco, y que nos consiguió los pasajes de aerolíneas argentinas, y Diego Achar, que fue secretario de papá. Y ahí, en ese congreso de Lisboa, estaba todas las personas, estaba Fernando Enrique Cardoso y estaba el gobierno Felipe González y gente europeos de mucho peso. Y yo discreta, y entonces, el momento del primer almuerzo, pensé en un rinconcito donde nadie me vaya a decir, no señor, usted acá no. Y Diego me dice, pero ¿para qué crees que venimos? Me casó el brazo y me sentó en la mesa con Fernández Ordóñez, que era el canciller de Felipe, y varias personas, y Diego, dale, bueno. Y después en Madrid, y bueno, y en París estuvimos... Con la misma importancia que el resto, Como Madame Mitterrand, que tomó al Uruguay como algo, una causa que vino prontamente al Uruguay cuando el retorno a la democracia. Se lo puso como estandarte. Sí. ¿Cómo fue ese regreso? Porque ahora veíamos imágenes y veíamos un poco lo que fue el operativo, ¿no? Para cuando llegaba el barco, con la cantidad de militares y personas que los estaban esperando. Me imagino que desde arriba del barco, cuando iban llegando, pasaba como una sensación rara, ¿no? Ustedes ya sabían que iban a llegar, iban a entrar, que iban a ir presos.
¿Qué se imaginaban? Sabíamos que íbamos a ir presos. No nos Iban con bolsito de imaginábamos, preso. claro. Ah, bien. 3 mudas de ropa, bolsito de preso. O sea que ahí Ya estaba todo dicho. Más que eso no sabíamos nada. Hay una pregunta que le hace un periodista, yo siempre lo cito porque me impactó mucho. En el momento que estamos por subir al barco, un periodista argentino le dice, ¿por qué vuelve para ir preso? Y él dice, no, sé que voy a ir preso, que no es lo mismo. Meterme preso depende de ellos, ser un hombre libre depende solo de mí mismo. Era toda una concepción, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que compartí el camarote con una hija de Silvia, la del medio, que es ahijada mía, y cuando a la mañana siguiente al desayuno se divisan 8 buques de la Armada Nacional rodeando al Ciudad de Mar del Plata 2, papá ironizó y contó los miembros de la familia que estaban y dijo, bueno, 8 buques de guerra, 1 por cada integrante de mi familia, como diciendo, esto es un despropósito, pero no teníamos mucha idea de cómo iba a ser todo hasta el último momento. Incluso a bordo del buque nos dijeron que íbamos a ir juntos al mismo cuartel. Después, una vez que estábamos en el puerto, nos subieron a distintos helicópteros para ir uno a Trinidad y el otro yo a Paso de los Toros. No sabíamos el detalle, sabíamos sí que se estaba preparando un operativo para meternos presos. Bien, para ir cerrando, tendríamos para hablar muchísimo más porque esto es parte de la historia de nuestro país. Un poco antes lo hablábamos y decíamos la importancia que es y lo simbólico que es hasta el día de hoy todo esto que sucedió. ¿Qué dejó la imagen de Wilson y qué dejó este momento para el Uruguay? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista familiar, esa imagen imborrable de verlo irse y no saber cuándo lo íbamos a volver a ver. Estuve incomunicado un día o 2, después pudimos empezar a verlo 2 veces por semana, siempre con un soldado sentado con cierta distancia, pero escuchando. Y después teníamos que seguir hasta Paso de los Toros. Fue un invierno de ir y venir. Mamá hizo ayuno, yo hice ayuno. Yo tuve que ir a España y a Portugal y a ver a Madame Mitterrand. Pero siempre, yo me acuerdo, es una tontería, pero cuando visitábamos a Juan, mamá siempre me decía, ¿por qué revolvías la cartera? ¿Qué buscabas? No sé, porque los nervios, yo ordenaba la cartera. Y mamá iba anotando mentalmente qué lo que precisaba, lo que tenemos que traer el próximo miércoles. Se hizo largo ese invierno, se hizo largo. Pero bien, siempre solidaridad de la gente. Hubo un momento que no podíamos entrar a la ciudad de Durazno, no sé por qué. Y entonces salían al parador del típico tanque de nafta con parador, salían compañeros a acompañarnos, a darnos cartitas para ellos. Muy acompañados todos los uruguayos. Íbamos en una cosa que uno a veces añora. En una comunión, digamos. Hubo una unión muy digna, muy uruguaya y que ojalá no se pierda nunca. Juan Raúl. Sí, mucha emoción. Es muy lindo que todo el mundo lo recuerde. Con el paso del tiempo, algunos más mayores se han ido yendo, otros más jóvenes participan sin haber estado, pero recuerdan qué le contó de ese episodio su padre, su madre, su abuela, su abuelo, y eso hace que siga siendo en gran medida una fecha de todos y que la gente recuerda con mucha emoción, es muy lindo. La recuerda todo el año, la recuerda todo el año. Yo cuando me encuentro con gente me para y me dice, yo estuve en el puerto, mi papá me dejó en la casa de mi abuela porque iba al puerto. Pero mucha emoción, muchos sueños, muchas ganas de seguir adelante. Les quiero agradecer a los dos, para nosotros es un placer recibirlos, obviamente, y bueno, ya quedará otra nueva oportunidad de seguir charlando y contando historias. Muchísimas gracias realmente a los dos por estar en la mañana en casa con nosotros. Un placer. Nosotros seguimos con nuestros compañeros.